esa cita base que nuestra hermana Mirvania leyó con el tema Trabajando como para el Señor. Vamos a leer, dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, una vez más por esta linda oportunidad de estar aquí en esta mañana compartiendo con cada radioescucha. Independientemente de donde se encuentre, impartimos tu bendición, Señor, y que seas tú quien nos capacite, nos prepare, porque solamente tú puedes hacer que entendamos tus maravillas, tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, no solamente a entender, sino tener el anhelo de poner por obra lo que de ti aprendamos, Señor, para poder recibir todas las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestros corazones. Sediento de ti, Señor, estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, dice en esta versión que lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no como para nadie en este mundo. O sea, es interesante, la Biblia dice que nosotros tenemos que guiarnos por fe y no por vista. Pero Amén. nosotros, por ejemplo, a nadie, cuando uno está solo, dice yo no tengo a nadie conmigo, pero cuando tiene muchas personas, tiene mucha gente consigo. Entonces, cuando hacemos las cosas, siempre estamos involucrados con personas. Entonces, pero dice la palabra que cuando lo hagamos, no lo hagamos para nadie en este mundo. O sea, estamos a solas con Dios, rodeados de personas. Digo esto porque nosotros siempre estamos guiándonos por la vista. Ay, ahora trabajar para fulano, no me siento bien con esto, con la actitud de fulano y de aquel. Entonces, en esa sintonía dejamos de ver a Dios en lo que hacemos y ponemos a los hombres. Cuando dice la palabra que lo que hagamos, no lo hagamos para nadie, pero el servicio que nosotros ofrecemos, tanto ministerialmente como laboralmente, socialmente, están implícitas personas que muchas veces uno entiende que unos sí merecen el servicio o la labor, otros no, pero cuando tenemos que ver siempre lo que hagamos, no lo hacemos para nadie, sino para Dios, y cuando lo hacemos para Dios, vamos a beneficiar a todo el entorno. Lo que marca la diferencia en esto es quitar los ojos del hombre, independientemente de cuál sea el área donde estemos, y ponerlo siempre en Dios. Por eso hago hincapié que lo que hagamos, no lo hagamos para nadie, sino para el Señor. Y uno diría, bueno, pero yo tengo que pensar en la persona que le sirvo. Pero hay momentos que uno sirve con mayor o menor motivación, depende a quién le esté sirviendo. Entonces, pero cuando es para Dios, siempre uno va a tener una línea de motivación y va a gestionar cuando no se siente de lo mejor, le va a pedir a Dios porque dice, Señor, esto yo lo hago para ti y por ti. Y me llama mucho la atención, dice, ustedes sirven a Cristo el Señor, a Él le servimos, pero no siempre estamos pendientes de a quién servimos. Entonces es importante, inicio esto haciendo hincapié en esa cita base. Tengo una cita también en 1 Corintios 15, 5, 8, dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Este texto guarda una estrecha relación con lo que estamos diciendo, porque el trabajo en el Señor tiene su recompensa a su debido tiempo. Amén. Pero eso hay un verso que dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, no en el tiempo indicado y cronometrado por Dios, vamos a cosechar si no desmayamos. Entonces, tenemos que ser perseverantes y aquí dice que tenemos que estar inconmovibles. Entonces,
es una realidad, una conciencia clara en medio de las controversias, tanto internas como externas, los embates. Nosotros tenemos que tener una mente clara de por qué, para quién hacemos las cosas. Nos podemos enfocar a propósito del día del de trabajo, trabajo. que se cumplió Ayer. ya, pero ahora nosotros lo vamos a celebrar, ¿verdad? Como dicen, ayer me dijo alguien, ¿qué me van a dar el día del trabajo? Y me dice el otro, pero venga, que no te están dando un día libre sin trabajar, entonces es un regalo ya, pero uno siempre quiere algo más. Pero a propósito de esto, entonces muchas veces uno, eh, bueno, el día del trabajo, ¿qué me van a dar y cuáles son los beneficios? Pero el hecho de estar trabajando, estar de pie, hay tantas formas de darle gracias a Dios y valorar todo lo que Dios hace. Entonces, digo el día del trabajo porque esto que estamos diciendo lo podemos enfocar en diferentes vertientes, pero aprovechando la ocasión, vamos a enfocarlo en el mundo laboral, que también, de hecho, nosotros en el orden de prioridades, muchas veces no entendemos que primero en la vida debe estar Dios, hacer las cosas para Dios. Ahora, después uno dice, no, y después mi- uno pone, no, que la iglesia, no. O sea, una cosa es el trabajo ministerial, o sea, o el trabajo en la obra, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra familia, después nuestro trabajo, porque de ahí es que Dios nos sustenta y, por ejemplo, nosotros no podemos abandonar una responsabilidad laboral por un privilegio en la iglesia, sin el consentimiento, porque si no nos dan permiso en el trabajo no podemos decir, no, yo me voy como quiera porque eso es para Dios. ¿Usted cree que Dios se va a agradar de eso? Yo he tenido casos de personas que o sea, toman decisiones fundamentado como en esa línea. Sí. Y di que no, pero que yo voy para tal lugar y eso Dios va primero, entonces Dios te dice que atienda tu Y tratan trabajo. de convencerte de que eso es Exacto. así. Y no se trata. Entonces, hay que filtrar por la palabra y pedirle a Dios que nos ayude, porque sin la intervención divina resulta, yo diría, imposible para nosotros comprender la voluntad de Dios. Entonces, algunas de las cosas que nosotros tenemos que, para honrar a Dios en el área laboral, lo vamos a enfocar aquí, pero esto puede tener una aplicación en todas las áreas de nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacer las cosas. Miren, cuando yo estaba escribiendo esto, habían cosas como que me dio brega escribirla o ponerla como ejemplo, porque me confrontaba de manera directa y categórica. Entonces yo como que digo, bueno, yo no puedo hablar de esto, pero la puntualidad, una cosa es la responsabilidad, porque uno puede, por ejemplo, hay gente que toman un dinero para un trabajo y hacen una serie de procesos, pero la puntualidad, por ejemplo, a la hora de llegar, a la hora de entregar, eso es muy importante. Entonces, hay gente que son responsables que cumplen, pero no a tiempo. Bueno, cuando no cumple a tiempo no está cumpliendo, pero dicen, no, él me va a entregar, pero el problema es él con el tiempo, o va a llegar, porque él no va a dejar de llegar, pero va a llegar 10 o 15 minutos retrasado. Entonces, fue responsable porque llegó, pero no fue puntual. Entonces, mire, eso es un factor importante. En esta sociedad padecemos mucho de eso, y yo estoy incluido. Fuertes luchas y estoy orando a Dios y pido públicamente sus oraciones, pero hay que tener puntualidad en el trabajo, responsabilidad en lo que hacemos, porque eso cuando uno va a llegar tarde, uno tiene que decir como si el Señor me estuviera esperando. Entonces, si el presidente convoca a uno a una reunión, uno cree que va a llegar de que a la hora que, ay, se me retrasé, denme un chancecito, espéreme. Eso no se trata. Entonces, si es para si al presidente no le vamos a llegar tarde, hay alguien más importante que el presidente, Amén, quien así lo es. puso allí. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros gestionamos esto? Entonces, pero si nosotros es fulano que me está esperando, puede que uno varíe, le dé otro carácter a la puntualidad. Entonces, la responsabilidad en todo el sentido de la palabra cuando hacemos las cosas. También en el caso cuando estamos eh, con una cobertura laboral, la obediencia, o sea, ¿hasta qué punto nosotros somos obedientes? Hay personas que le dicen a uno que haga cosas que uno no le encuentra sentido lógico. Ajá. Entonces, porque yo no le encuentro sentido lógico, me va a dar brega hacerlo. Bueno, que dé brega, pero que lo deje de hacer o no lo haga con la debida calidad son otras cosas. Entonces, por eso en todo tiene que estar implícito
¿Para quién trabajo? Para el Señor. Entonces, y de Él vendrá la recompensa. Claro, hay un punto controversial donde, por ejemplo, si ya contradice lo que dice la palabra, y esos son otros 500, porque si es para el Señor y contradice lo que el Señor me dice, entonces yo digo, no, para mi Señor yo no voy a hacer esto. Ahí sí podemos poner resistencia, pero de lo contrario, si no contradice la palabra, nosotros tenemos que ser obedientes a las órdenes que nos dan en lo laboral. También, les repito, esto aplica en todas las áreas. Tener una buena actitud. O sea, muchas veces nosotros hacemos las cosas, pero no las hacemos con una buena actitud. O sea, como decimos normalmente, de mala gana. Entonces tenemos que hacerlo de buena gana. Y todo esto, hay momentos que uno dice, pero ¿cómo yo lo voy a hacer de buena gana si no me siento bien haciendo esto? Uno dice, no, entonces refleja el malestar en lo que hace. Entonces ahí es donde uno tiene que gestionar internamente esos sentimientos, presentarlo delante de Dios para que cuando las cosas la hagamos con buena actitud. Ahora, uno diría, bueno, pero es que fulano o que yo se lo voy a hacer no lo merece, pero Dios sí lo merece, Jesucristo sí lo merece, y también nosotros estamos siendo merecedores en ese momento de cambiar una mala actitud por una buena actitud. Entonces eso es rendirse. Y en ese rendimiento hay un crecimiento y una glorificación de Dios. En cambio, cuando nosotros no nos rendimos, lo que estamos glorificando, que un sentimiento contrario a lo que el Señor nos dice. Y si lo hacemos para el Señor, entonces no lo vamos a decimos que trabajamos para el Señor, no lo vamos a estar haciendo para el Señor con una mala actitud, ni tampoco vamos a tener la oportunidad de manifestar crecimiento, primero interno y después en lo que se materializa. Entonces, eso de buena actitud lleva implícito muchas cosas. Entonces, también la forma o la calidad con que hacemos las cosas. Hay momentos que uno depende para el cliente, en el caso el que tiene comercio, o depende quién le dé la orden, entonces se maneja. Entonces siempre vamos a recibir la orden que viene del Señor, porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, si hay alguien que está puesto en autoridad, independientemente del rango, la actitud, el manejo que tenga, nosotros tenemos que reconocer esa investidura y manejarnos en consecuencia de lo que establece la palabra, no en consecuencia de los conceptos o sentimientos que uno tenga o la situación en la cual uno esté pasando. No siempre nos vamos a sentir a gusto, no siempre nos vamos a sentir bien con todo el mundo, pero va a marcar la diferencia cómo nosotros gestionemos esto y eso va a servir de crecimiento internamente y se va a materializar y también vamos a glorificar a Cristo y otros van a poder ver a Cristo a través de nosotros. Entonces, Amén. también hay otro detalle, las decisiones que tomamos. O sea, miren, en nosotros, bueno, en este caso, miren los que están aquí, me escuchan los que están por la radio. En este caso, muchas veces nosotros tomamos decisiones y no filtramos qué, o sea, bajo qué condición nosotros estamos llevando tomando esa decisión. ¿Qué motivación? ¿Por qué razón? ¿Por qué yo quiero hacer o dejar de hacer esto? Entonces, tenemos que filtrar, Señor, ¿a ti te agrada esto que yo voy a hacer? ¿Es tu voluntad que yo lo haga o lo deje de hacer? No que primen los sentimientos. Entonces, de esa manera nosotros vamos a crecer en el Señor, vamos a tener un mejor desarrollo, vamos a ofrecer un mejor servicio y aunque no veamos los resultados de manera inmediata, pero vamos a vivir confiado plenamente en que Dios va a retribuir. Y déjeme decirle, la vida es como, o sea, es siembra y cosecha. Si yo siembro bien, voy a cosechar bien, pero sucede también lo contrario. Entonces nosotros tenemos la libertad de elección después que estamos en el Señor sobre todo. Y para hacerlo de Dios, necesitamos a Dios primero. Entonces, para hacer lo que a Dios le agrada. Pero hay un verso que me recuerda ahora que dice, le dice Dios a Israel, yo he puesto delante de ti, o sea, un camino de bendición y había un camino también de maldición. De hecho, cuando uno rechaza el camino de bendición, automáticamente elige el otro. Así es. Uno no tiene que, haciendo una decisión, queda decidiendo la otra. O sea, tiene dos alternativas. Entonces Dios le dice, tú eliges. Entonces, ahí la Biblia habla mucho de la soberanía de Dios.
y Dios es soberano. Ahora, hay una responsabilidad de los hombres. Entonces, Amén. hay cosas que no es Dios que la va a hacer. Somos nosotros en el Señor que la vamos a hacer. O en el Señor o en nosotros mismos, o una fuerza también que anda por ahí, que opera bastante, que es la fuerza del reino de las tinieblas. Entonces, hay tres fuentes de poder, que es Dios primero. Hay un poder que es el poder de las tinieblas y un ejército muy bien organizado y muy bien activo que trabaja de día y de noche. Y el poder que nosotros tenemos para tomar decisiones. Entonces, las decisiones que tomemos, yo no puedo enumerar porque son tan diversas las decisiones que se toman en la vida. Hasta para uno sentarse en una silla es una decisión que uno toma y le da una orden. O sea, la vida se compone de decisiones, pero esas decisiones van muy ligadas a nuestra forma de pensamiento, la actitud que uno tenga, cómo visualice la vida. Entonces, todo eso tiene que ver y en todo tenemos que hacerlo para el Señor. Cuando uno piensa en esto, la vida va a dar un cambio en nosotros y el futuro va a tener un panorama diferente. Entonces, en todas las decisiones tenemos nosotros que incluir a Dios, sean grandes decisiones o pequeñas. Hay que incluir a Dios en ellas porque nosotros somos muy vulnerables a fallar, a errar, por influencia del entorno, por los sentimientos, por las emociones, por muchas razones. Nosotros podemos tomar decisiones inadecuadas y muchas veces revisamos después de. Entonces, tenemos que ver todas las variables que influyen y ver las oportunidades de servir a otros. O sea, en el trabajo muchas veces nosotros nos enfocamos, bueno, a mí lo que me toca es esto, y uno puede cumplir su responsabilidad, pero también puede contribuir a ayudar a otros. Cuando yo digo ayudar, puede ser con una orientación, con o sea, una opinión, o escuchar, o ayudar a pásame esto, hacer cualquier cosa, pero cuando uno está dispuesto a ayudar, nosotros, o sea, Jesucristo dice, yo he venido no a ser servido, sino a servir. Amén. Cada oportunidad que uno tenga de servir puede en ese servicio glorificar el nombre de Dios. Sobre todo, uno glorifica más a Dios cuando uno hace lo que le toca hacer, está cumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades. Pero cuando uno se va más allá, una milla extra, eso deja en una interrogante. ¿Por qué él hizo eso? O sea, qué bien que lo hizo. O sea, eso no le correspondía, pero lo hizo. Como eso me hace recordar que había un hombre muy, muy rico y tenía un barco muy lujoso. Entonces le estaban haciendo unas reparaciones fuera del agua y después, pero esas reparaciones tenía que drenar el barco y tenía un tapón para drenar durante la reparación. Entonces había uno que estaba haciendo otra reparación. Hubo un fallo de uno de los técnicos, pero uno que no tenía nada que ver con ese tapón, cuando vio que bajaron el barco sin el tapón y los hijos del dueño iban a embarcar, o sea, por una situación X, un error humano, pudo haber pasado una desgracia, una catástrofe, porque el agua iba a entrar Ujú. y iba el barco a hundirse, y la ruta que llevaba era bien riesgosa en alta mar. Entonces, esa persona, aunque no le correspondía poner ese tapón, cuando vio que el personal se fue y eso estaba allí, sobreentendía que eso debía estar allí si iba para el agua. Y él lo puso y se quedó así. Cuando el técnico después hace una revisión y dice, pero esto no se quedó puesto, y va a mandar organismos de seguridad, rescate, porque sabe lo que venía como consecuencia de esa falla. Y cuando va activando todo y comunicándose con el personal, su equipo, pensando en lo que le. Mire, bueno, no quisiera ilustrar porque es algo muy delicado, pero nosotros vimos recientemente en nuestro país pasó algo. Yo no puedo calificarlo porque yo no soy técnico, sino por las cosas que se escuchan. Dice que hubo negligencia o falta de mantenimiento, lo que sea, pero hubo algo que tenía que ver con el humano en ese derrumbo que hubo en esa discoteca recientemente, donde hubo una catástrofe terrible. Vamos a decir que, según dicen lo que saben, que se hubiese hecho lo que tenía que hacerse en el debido tiempo, hay muchas cosas que se pueden evitar. Entonces, esa persona no le correspondía a eso, pero lo hizo.
y cómo fue visto esa persona y el dueño o sea, donde estaban sus hijos. O sea, para que tener una idea, lo que puede implicar sencillamente algo tan sencillo, cómo puede salvar vidas, cómo puede cambiar, cómo puede cambiar para bien, pero un descuido puede cambiar para mal. Entonces, a él no le correspondía y lo hizo. Hay muchas cosas que nosotros no las hacemos porque no nos corresponden. Ahora, claro, no quiero decir con esto hay cosas que no le corresponde hacer y uno tiene limitaciones para hacerlo, pero cosas que van a ser de bien, porque hay cosas que no debemos, no nos corresponden y no podemos hacerlas. Tenemos un límite, una prohibición, pero hay cosas que sí podemos. Eh, no soy tan enfático o específico con lo que estoy diciendo, porque como le digo, hay tantas variables, pero sí con el Espíritu Santo nosotros podemos, con la actitud que estamos diciendo, Dios va a poner en nosotros. Dicho sea de paso, yo tengo un texto aquí que ayuda a expresar lo que quisiera comunicar para conocer, porque el asunto está, uno dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo creo que gran parte de la raza humana quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. El asunto está en discernir, en saber cuál realmente es la voluntad de Dios, que no es tan difícil, pero a veces por la condición humana y los embates y las situaciones externas, uno se confunde. Entonces, vamos a ver un texto que ayuda a conocer cómo hacer la voluntad de Dios. Yo empecé aquí y No, tranquilo, tranquilo. siempre voy a ver ese texto, cómo hacer la voluntad de Dios. Y después le paso el micrófono a mi hermana Milvania. Amén. En Romanos 12:2, es un texto que he compartido bastante. Dice, en esta versión dice, no se amolden al mundo actual. Miren, eso se escribió hace muchos años. Y todavía podemos decir, Tiene vigencia. Tiene vigencia hoy más que nunca, porque el mundo de ese momento no estaba en el caos del mundo de hoy. Entonces, yo creo que entra en vigencia muy fuerte aquí. No lo podemos, o sea, amoldarse es como coger la forma del mundo actual. Correr conforme. Pero eso es lo que se hace y eso es lo que todo el mundo hace, yo lo voy a hacer. ¿Qué dice la palabra? Dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea, una renovación es quitar un pensamiento que no es bueno por uno que sí es bueno. Entonces, una renovación, o sea, quitar una cosa y poner la otra, o reformar eso. Entonces, una transformación tenemos que hacer mediante la renovación. O sea, es transformar la mente mediante una renovación en la mente, en la misma mente. Entonces, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, yo quiero hacer lo que es bueno. Nosotros estamos haciendo de hacer laboralmente lo que es bueno, o en todo el sentido de la palabra. Lo que es agradable, lo que es perfecto. Un hombre imperfecto haciendo cosas perfectas. ¿Cómo lo logramos? Entonces, ahí como que damos una receta que se puede aplicar, independientemente cuál sea el caso. Estaba hablando de nada específico, pero aquí lo que sea específico para su vida, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios? Renovando el entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Lo que yo tengo en mi mente, tanto el contenido como el curso de mis pensamientos, es lo que agrada a Dios. Yo no sé, investigo, leo la palabra, no entiendo, ¿qué yo debo de hacer? Tomando en cuenta, como yo decía el otro día, toda palabra, la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, no es tomando un texto y ya por ahí me voy. Toda la palabra. El hilo bíblico no lo podemos soltar. Hay un texto que me dice bueno, que David tenía 12 concubinas y ya. Y yo quiero 12 o 13. ¿Qué dice toda la palabra? Y dice la palabra en Eclesiastés que tanto los hombres como los animales van al sepulcro. Y ya, el mismo destino para los hombres, para los animales, ya me agarré de allí. ¿Qué dice toda la palabra? Eclesiastés está escrito
en lo que se ve debajo del sol. Biológicamente, es verdad, los dos mueren y se entierran y se degradan biológicamente. Ahora, vamos a ver qué dice Pablo sobre los muertos en Cristo, qué sucede después. Ah, no, yo no agarré ese texto y se acabó. Entonces, toda la palabra, yo quiero renovar mi entendimiento, yo voy a tomar en cuenta todo lo que dice la Biblia. Y basado en eso voy a poder conocer, de esa manera yo voy a conocer la buena voluntad de Dios, renovando mi entendimiento. Si yo tengo que renovar mi entendimiento, yo tengo un margen de error muy grande, a veces estoy equivocado. O sea, eh, la arrogancia no permite ver el No. error. La arrogancia impide. Entonces, una actitud humilde, Señor, o aunque yo crea que tengo razón, voy a filtrar, voy a pedir opiniones. Dice que en la multitud de consejos, de consejeros hay sabiduría. No es que me voy a llevar de todos los consejos que pedí 10 consejos y me dieron los 10, los voy a aplicar los 10. Yo voy a ver una serie de posibilidades. Voy a orar y Dios me va a decir, mira, de los consejos, esos dos aplica, o esto, o aquello. Pero yo voy a tener las opciones disponibles. Qué terrible cuando uno compra un artículo, toma una decisión y después uno sabe que había 3 cosas mejores que lo que uno hizo. O que lo encontró O que lo a encontró. precio. Y después uno dice, wow, y ahora, no, pero devolverlo te cuesta tanto. Ahora me voy a tener que quedar con eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no agoté las posibilidades, entonces no busqué orientación. Y eso le sucede a uno en su vida continuamente. Amén. Amén. Excelente ejemplo. Y usted sabe que, hermano Moisés, escuchando desde inicio, yo me quedé o tomo para mí en esta parte, cuando usted conversaba acerca de la aptitud. Yo me voy a los dos, a la aptitud con C y la con P. ¿Por qué? Porque en esta parte de este grandioso tema, trabajar como para el Señor va edificando nuestra vida espiritual y también lo vamos llevando conforme a nuestra vida y nuestro diario vivir cotidiano. Waleska el jueves en la iglesia predicaba acerca de esas pequeñas cosas que en el día a día muchas veces nos van alejando de nuestra bendición. Entonces yo concatenaba este mensaje con el mensaje del jueves y decía, wow, es cierto, porque a la medida en que yo hago las cosas para el hombre, me voy alejando de las bendiciones que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque si me enfoco solamente en el hombre, entonces habrá momentos en que no tengo la disposición para hacerlo. Entonces esa parte comienza como a trabajar internamente en uno, porque yo he escuchado, he visto, tanto en el mundo, en la parte laboral normal, como en la parte también ministerial, de personas que en muchas de las ocasiones, no, no voy a hacer esto porque no me corresponde, o no voy a hacer esto porque, y es fácil que lo voy a hacer para fulano, ¿y quién es que va a quedar bien? Quien va a quedar bien es Juanita, es María, es Josefina, y yo. ¿Por qué? Porque siempre vivimos buscando el agrado de aquel en el que nosotros no debemos fijar la mirada, que es el hombre. Pero también se da algo y es que va con un elemento llamado frustración. ¿Por qué? Porque a la medida en que yo quiero agradar al hombre y hacer las cosas para el hombre, no para Dios como lo establece su palabra, y se ha leído aquí en esta mañana, entonces yo cargo con un grupo de decepciones, porque cuando yo quiero agradar a Moisés, cuando yo quiero agradar a mi hermano Arturo y no recibo lo que a lo mejor yo entiendo que sí merezco, entonces viene un nivel de frustración de que no se debe de servir a la gente, no puedo servir a la gente. Mira, tú haces las cosas bien y al final te responden de X manera. ¿Por qué? Porque nuestra mente, en vez de estar enfocada en la palabra, en lo que nos dice la palabra, en lo que nos manda la palabra, de hacer las cosas para el Señor, nosotros seguimos tratando de hacer las cosas para el hombre. Entonces aquí nos distorsiona. Así es. Querramos o no, hay una distorsión en esta parte, porque nosotros debemos de pensar en todo tiempo y estar seguros que nosotros estamos sujetos a debilidades y pasiones. Habrá momentos en los que no queremos, humanamente hablando. Usted puede tener un privilegio en la iglesia, bueno, me toca hoy, qué sé yo, multimedia, tirar fotos, por poner un ejemplo, pero ese día yo no quiero, ese día mi estado de ánimo, pero yo sé dónde ir. Señor, mire, es para ti que lo voy a hacer. Yo necesito que tú pongas ese ánimo en mí. Yo necesito que tú pongas ese amor en mí porque quiero hacerlo, porque ahora mismo mi cuerpo no está en eso, ni mi mente, pero yo quiero que tú pongas
mi espíritu en una sintonía contigo. Entonces, yo creo que, como yo decía al inicio, que no lo dije en vano, sí, no lo dije en vano, cada mensaje que el Señor pone en el hermano Moisés, en lo que corresponde a mi persona, me lleva como una reflexión tan profunda que yo digo, wow, pero es cierto esta parte, y me lo llevo porque a veces no estamos en tal disposición de hacer las cosas para el Señor porque seguimos fijos en una mirada a otro lado. Entonces, eh, como que uno no quiere ni concluir porque uno se siente como tan en reflexión, pero de verdad que debemos de pensar, debemos de analizar, debemos de tomar este versículo y hacerlo nuestro cada día y cada mañana, porque podemos perder ciertas bendiciones que el Señor ya tiene destinadas, que ya tiene ahí para nosotros y que nosotros por acciones como esta, pues dejamos de recibirla. Vamos a permitir al hermano Moisés que si le queda alguna partecita por concluir en este tema y esté orando por el pueblo de Dios, esté orando por la iglesia, para que el Señor esté poniendo en cada corazón el querer como el hacer y que nuestra mirada se permanezca totalmente fija en el Señor en todo tiempo. Amén, gloria a Dios. Así es, mi hermana Mirvania. Muchas veces hay momentos donde uno, como usted decía, entra en reflexión y eso lleva a decir, pero yo puedo estar equivocado. Sí, Y yo estoy actuando en consecuencia de lo que Dios quiere. O sea, uno reflexiona porque muchas veces uno anda por la vida y por el mundo haciendo las cosas y no se da cuenta, no reflexiona. O sea, uno muchas veces reacciona sin reflexionar. Y uno tiene que reflexionar y después accionar. y sigue caminando así, accionando, Entonces, accionando. eso es lo que hace la palabra en nosotros, que nos Amén. lleva a la reflexión para poder en esa sintonizar con la voluntad de Dios. Entonces, queremos hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces estamos haciendo las cosas y no sabemos que no estamos agradando a Dios. Entonces, cuando uno reflexiona, uno como que se reinicia, Amén, gloria a hace Dios. cambios. Amén. Así Entonces, es. leo en un texto que tengo aquí, dice un proverbio, el proverbio 16:3, dice, encomienda a Jehová tus obras Amén. y tus pensamientos serán afirmados. Afirmados. Eso precisamente, lo que usted acaba de decir, que, por ejemplo, que si quiero hacer las cosas, que si no las quiero hacer, entonces uno a veces hace conforme a lo que quiere, no quiero, siente o no siente. Pero las cosas que uno tiene que hacer y sabe que son responsabilidades y debe de hacerlo, independiente de cómo se sienta, en multimedia. Ah, pero yo tiré 17 fotos y nada más publicaron dos y dos de las más feas. Pero si el que la que tenía que publicar eso fue lo que publicó, usted dio la 17 para Dios y eso Ya. fue recibido allá. Amén. Y no, entonces ahora yo voy ahora, es que a mí no me gusta trabajar con fulano porque es que él, Así es. porque, oye, de 17 yo fajaba y dos, y la Y peor. la más fea. Eso habla de mí porque fui yo que y ahí uno va desmotivado. La próxima vez, ahora voy a tirar 5 nada más. Mm, Y la tira así, ¿verdad? O sea, y es para Dios. O esa persona está puesto ahí, él sabe por qué lo hizo. Y si no está bien, deje que sea Dios. exactamente. Y uno sigue ahí, de las 17 fotos fue una gloria de Dios. Pero uno va mirando el hombre y entonces se va desmotivando, Sí. va tirando 5, después 2 y después nada más tira uno y Después dice, no ¿qué es lo quiere que ya. pasa? Ajá. Y aquí uno viene aquí a perder su tiempo, porque mire, tiré 17 y ahí se desenrolla el asunto. Pero Dios tiene misericordia. Entonces hay que encomendar a Dios, dice, todas nuestras obras. Amén. Nosotros nos han educado una charla motivacional, motivación. Entonces le dicen a uno motivación, acción y resultado. Ahora, según el texto que dice aquí, dice que encomendemos a Jehová todas nuestras obras. Y entonces nuestros pensamientos serán afirmados. Entonces hay que hacer las cosas como se tienen que hacer, las obras, como se tienen que hacer. Entonces eso va a venir en nuestro pensamiento, una motivación. Ya con esto sí concluyo y vamos a orar. Amén. Tenía que llegar a las 7. Llegué a las 7 o a las 7 menos 5. Y los demás llegaron a las 7:20. O sea, yo hice lo que tenía que hacer, pero hay una desmotivación porque llegaron tarde los demás. Pero tiene que haber una motivación porque yo logré romper con todo esos paradigmas, con todas esas cosas, y yo crecí porque logré llegar a las 7. Eso debe ser, esa es la motivación para yo seguir llegando temprano. Amén. Gloria a Dios. Pero yo no puedo, después que hice el esfuerzo y cumplí,
con llegar, yo no vuelvo a llegar temprano aquí porque llegaron tarde. Entonces yo me desmotivé con algo que la motivación tiene que hacer, la acción que yo hice, Exacto. no la acción que dejaron de hacer los demás. Entonces, Amén. nosotros vivimos como en esa nebulosa y somos muy poco asertivos en esos detalles, como decía Waleska y recapituló mi hermana, en los detalles cotidianos de la vida. Así Tienen una es. gran enseñanza esos pequeños detalles Amén. cuando estamos en la actitud que estamos llevando a la línea de todo lo que estamos diciendo. Amén. Amén. Gloria a Vamos a Dios. orar y Sí, de esta Señor. forma quedar despedido. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás presente en las grandes decisiones y grandes obras de nuestras vidas, pero también en aquellos pequeños detalles. Tú quieres estar presente, porque de los pequeños detalles salen grandes cosas. Amén. Ayúdanos, Señor, a motivarnos, o sea, a hacer las cosas aunque no estemos motivados, Así es, porque Señor. al hacerlo vamos a recibir la motivación para seguir adelante, pero mirándote a ti, no sirviendo a nadie en este mundo, sino a ti, y al servirte a ti le vamos a servir a todos en este mundo. Ayúdanos, Señor, a caminar no por vista, sino por fe. Mirándote a ti, Señor, dice que Moisés se mantuvo mirando como al invisible. Aunque no te veamos a ti directamente, pero si estamos mirándote a ti, te vamos a ver a través de las personas. Y dice tu palabra, hay injusticia, como que Jesucristo la recibió, pero hay injusticia que nos va a tocar, pero aún en medio de las injusticias podemos seguir obrando como lo hizo Cristo y vamos a glorificarte. Padre, ayúdanos aún en medio del dolor de las injusticias a glorificarte a ti haciendo lo que corresponde hacer con una mente renovada en ti. Pon esa palabra, pon el querer como el hacer por tu buena voluntad para nosotros en los pequeños detalles, Señor, considerarte a ti primero y servirte a ti en todas las áreas y sobre todo en este tiempo que estamos, en este día que estamos celebrando, se celebró, se va a celebrar mañana, pero se cumplió ayer en lo laboral, Señor. Ayúdanos a cumplir con nuestras labores, porque eso también te glorifica a ti. En el nombre de Amén. Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Moisés en esta mañana y a ustedes que han estado en sintonía, pues sigan con la emisora y será hasta la próxima. Para nosotros más que un placer haber compartido con ustedes en esta mañana. Tengan feliz resto del día.